Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que rodea al mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y con muchísimas ganas de saber lo que les traigo hoy, porque, madre mía. Este vídeo viene cargadito con una bomba. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales, que ha levantado muchísima polémica y que, sinceramente, me tenía con el corazón en un puño por poder contárselo. Hoy vamos a hablar de redoble de tambores. Can Yaman. Sí, ya sé que a muchos les encanta y a otros no tanto, pero no podemos negar que este hombre es pura dinamita. Y la dinamita hoy explota, pero explota fuerte. Porque vamos a hablar de un supuesto contrato secreto que ha salido a la luz. Sí, señores, han leído bien. Contrato secreto. Can Yaman. Todo junto. La combinación perfecta para que a cualquiera le dé un patatús. Antes de que me empiecen a lanzar tomates virtuales, por favor, no lo hagan. Quiero recordarles que toda la información que les voy a dar hoy viene de fuentes diversas. Algunas son más confiables que otras, como siempre, pero lo importante es que ustedes tengan toda la información sobre la mesa y puedan sacar sus propias conclusiones. Y por supuesto, no olviden que esto es puro entretenimiento y que debemos tomarlo todo con una pizca de sal, ¿vale? Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y a dejar su like si este tema les interesa. Que de verdad, me ayudan un montón. Así que venga, un clic rapidito que no cuesta nada. ¿Hecho? Perfecto. Empecemos. Bueno, a lo que vamos. Este supuesto contrato secreto de Can Yaman ha estado circulando por internet como la pólvora. Al parecer, se trataría de un acuerdo, bueno, mejor dicho, de una serie de acuerdos, firmados con diferentes productoras y marcas. Acuerdos que, según las fuentes, le atarían de pies y manos en su carrera profesional y en su vida personal. Imagínense la magnitud del asunto. La primera información que salió a la luz hablaba de un contrato con una importante productora italiana. Al parecer, este contrato obligaría a Can Yaman a protagonizar una serie de proyectos durante los próximos años, sin importar si él está de acuerdo con los guiones o con la dirección. Una locura. Se dice que Can Yaman se habría sentido muy frustrado con esta situación, ya que no le permitiría elegir los proyectos que realmente le apasionan y le obligaría a seguir un camino marcado por otros. Pero la cosa no acaba ahí. También se ha hablado de un contrato con una famosa marca de ropa. Este contrato supuestamente le obligaría a Can Yaman a mantener una imagen pública muy específica, evitando cualquier tipo de escándalo o controversia. Como si eso fuera posible con Can Yaman. Se dice que la marca le habría prohibido hablar de ciertos temas en sus redes sociales y que incluso habría tenido que pedir permiso para publicar fotos con su pareja. Una vigilancia constante. Además de estos dos contratos, también se han filtrado informaciones sobre acuerdos publicitarios que le obligarían a promocionar productos que, según algunos medios, no estarían muy en línea con sus principios. Imagínense tener que vender algo en lo que no crees. ¡Qué dilema! Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como les decía al principio, hay que tomarlo con pinzas. Can Yaman ni su equipo han confirmado ni desmentido la existencia de estos contratos. Por lo tanto, todo lo que les estoy contando son rumores y especulaciones que circulan por Internet. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían apuntar a que algo de verdad hay en todo esto. Por ejemplo, algunos fans han notado que Can Yaman ha estado mucho más reservado en sus redes sociales en los últimos meses. Ya no publica tantas fotos de su vida personal y parece que ha dejado de opinar sobre ciertos temas que antes le apasionaban. ¿Será que está intentando evitar cualquier tipo de conflicto con las marcas y productoras con las que tiene acuerdos? Otro indicio que ha levantado sospechas es la elección de sus últimos proyectos. Algunos fans consideran que estos proyectos no están a la altura de su talento y que no le permiten explotar todo su potencial. ¿Será que está obligado a aceptar estos proyectos por contrato? Pero ojo, también hay que tener en cuenta que Can Yaman es una persona muy inteligente y que sabe muy bien lo que hace. Quizás estos contratos le permitan tener una estabilidad económica y una seguridad en su carrera que de otra manera no tendría. Quizás esté sacrificando parte de su libertad creativa a cambio de tener un futuro más tranquilo. Y es que, señores, la fama tiene un precio. Y a veces ese precio es muy alto.
A veces hay que renunciar a ciertas cosas para poder seguir brillando. A veces hay que tragarse el orgullo y aceptar las condiciones que nos imponen para poder seguir trabajando. Pero, ¿hasta qué punto es justo que un artista tenga que renunciar a su libertad para poder triunfar? ¿Hasta qué punto es ético que las marcas y productoras impongan condiciones tan restrictivas a sus empleados? Son preguntas muy difíciles de responder y que nos invitan a reflexionar sobre el mundo del espectáculo y sobre los límites del éxito. Lo que sí está claro es que Can Yaman es un hombre muy talentoso y que tiene un futuro muy prometedor por delante. Espero que pueda encontrar un equilibrio entre sus obligaciones contractuales y sus deseos personales, y que pueda seguir haciendo lo que más le gusta, actuar. ¿Y a ustedes, qué les parece todo esto? ¿Creen que Can Yaman está atado de pies y manos por estos contratos? ¿Creen que está sacrificando su libertad a cambio de la fama y el dinero? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. En resumen, hemos explorado la controversia que rodea a Can Yaman y los supuestos contratos secretos que podrían estar limitando su libertad creativa y personal. Analizamos los rumores, los indicios y las posibles implicaciones de estos acuerdos en su carrera. Recordamos la importancia de tomar esta información con cautela, ya que no hay confirmación oficial por parte de Can Yaman o su equipo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para entretenerlos y para mantenerlos informados sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad que valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Ahora quiero pedirles un favor, dejen sus comentarios aquí abajo, cuénteme qué les pareció este vídeo, qué opinan de Can Yaman y de estos supuestos contratos. ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿O creen que es pura invención? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, les invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Que vienen muchas sorpresas. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, esperen. Que esto no ha terminado. La bomba de Can Yaman tiene más explosivos de los que pensábamos. Después de la pequeña introducción y resumen, vamos a sumergirnos más profundamente en este turbio asunto de los contratos secretos. Agárrense que vienen curvas. Ya hemos hablado de la supuesta atadura a una importante productora italiana, pero vamos a desglosar esto un poquito más. ¿Qué tipo de proyectos se vería obligado a protagonizar Can Yaman? Algunas fuentes internas o fuentes que no puedo revelar, claro está, pero que tienen mucha credibilidad, sugieren que se trataría de series dramáticas de corte clásico, alejadas del estilo más fresco y moderno que Can Yaman suele imprimir a sus personajes. Imagínense a Can Yaman, el chico rebelde y apasionado que conocemos, encasillado en papeles serios y aburridos. Sería una verdadera lástima para su talento. Además, parece que el contrato estipula un control férreo sobre su imagen en pantalla. Nada de improvisación. Nada de añadir toques personales a los diálogos. Todo estrictamente apegado al guión. Esto claramente limitaría muchísimo su capacidad de conectar con el público y de imprimir su sello distintivo a cada personaje. Es como si quisieran convertirlo en un robot de actuación. Ahora hablemos del contrato con la famosa marca de ropa. Aquí la cosa se pone aún más espinosa. No solo se trataría de mantener una imagen pública impecable, sino que también se habla de una cláusula de comportamiento extremadamente restrictiva. Esta cláusula prohibiría a Can Yaman involucrarse en cualquier tipo de polémica, ya sea política, social o incluso personal. Como si fuera posible vivir en una burbuja y evitar cualquier controversia. Según estas fuentes, la marca estaría especialmente preocupada por las opiniones de Can Yaman sobre ciertos temas relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos. Al parecer, sus opiniones, consideradas demasiado progresistas para algunos sectores, podrían dañar la imagen de la marca. Imagínense. Silenciar a una persona por defender sus ideales. Eso es inadmisible. Pero la cosa no termina ahí. El contrato también le obligaría a aparecer públicamente con la ropa de la marca en eventos y en sus redes sociales, incluso si no le gusta la ropa. ¡Qué horror!
Tener que fingir que te encanta algo que en realidad odias. Eso es pura tortura. Y aquí viene la parte más escalofriante: parece que la marca tendría acceso a sus redes sociales y podría vetar cualquier publicación que considere inapropiada. Un control total sobre su voz y su imagen. Eso es como vivir en una dictadura digital. En cuanto a los acuerdos publicitarios, la situación es igual de preocupante. Se habla de que Can Yaman se habría visto obligado a promocionar productos de dudosa calidad o que incluso podrían ser perjudiciales para la salud. Imagínense tener que vender un producto que sabes que no funciona o que incluso puede hacer daño a la gente. ¡Qué cargo de conciencia! Algunas fuentes apuntan a que Can Yaman se habría negado en un principio a promocionar ciertos productos, pero que la presión de las marcas y productoras habría sido tan grande que finalmente se habría visto obligado a ceder. Una situación verdaderamente angustiante. ¿Pero por qué Can Yaman habría aceptado firmar estos contratos tan restrictivos? Aquí es donde entran en juego diferentes factores. En primer lugar, la presión económica. Hay que recordar que la carrera de un actor puede ser muy volátil, y que es importante asegurar un futuro estable. Estos contratos, por muy restrictivos que sean, le garantizan a Can Yaman ingresos importantes durante varios años. En segundo lugar, la ambición. Can Yaman es un hombre ambicioso y quiere llegar a lo más alto en el mundo del espectáculo. Estos contratos, a pesar de sus limitaciones, le abren puertas a proyectos importantes y le dan una visibilidad global. En tercer lugar, la falta de experiencia. Al principio de su carrera, Can Yaman quizás no era consciente de las implicaciones de estos contratos y confió demasiado en sus representantes y asesores. Es posible que se haya dado cuenta demasiado tarde de que había firmado un pacto con el diablo. Pero, ¿qué puede hacer Can Yaman para liberarse de estas ataduras? La respuesta no es sencilla. Romper un contrato de estas características puede tener consecuencias legales y económicas muy graves. Además, podría dañar su reputación y cerrarle puertas en el futuro. Sin embargo, hay algunas opciones que podría considerar. En primer lugar, intentar renegociar los contratos. Podría intentar convencer a las marcas y productoras de que flexibilicen las condiciones y le permitan tener más libertad creativa y personal. En segundo lugar, buscar apoyo legal. Podría contratar a un abogado experto en derecho del entretenimiento para que revise los contratos y busque posibles cláusulas abusivas o ilegales. En tercer lugar, hablar abiertamente sobre su situación. Podría utilizar sus redes sociales para denunciar las presiones y restricciones a las que se ve sometido. Esto podría generar un debate público y obligar a las marcas y productoras a reconsiderar su postura. Pero sobre todo, Can Yaman necesita el apoyo de sus fans. Si sus fans le demuestran que están de su lado y que no están dispuestos a tolerar que se le silencie o se le explote, quizás pueda encontrar la fuerza para luchar por su libertad. ¿Y a ustedes, mi gente bella, qué les parece todo esto? ¿Creen que Can Yaman debería romper los contratos y arriesgarlo todo por su libertad? ¿O creen que debería seguir cumpliendo las condiciones y asegurar su futuro económico? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Este es un tema muy complejo que nos invita a reflexionar sobre el poder de las marcas y productoras en el mundo del espectáculo y sobre los límites de la libertad artística. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar y para formar su propia opinión. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final. De verdad que valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para entretenerlos, para informarlos y para generar debate. Así que no duden en dejar sus comentarios, en darle like al vídeo, en compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, en suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden que la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima.